Bueno, jóvenes, entonces nosotros tenemos pendiente un tema que pues no lo vimos esta semana porque pues el jueves fue libre, el jueves 28. Entonces pues este tema es importante también, bueno, más o menos, porque realmente yo sé que usted da un curso entero de hematología, pero bueno, es importante este tema para que usted tenga la base al respecto, ¿no? Para algo sirve, ¿no? Y entonces vamos a hablar ciertas generalidades de las enfermedades del sistema hematolinfoide, o sea, de la sangre. Es un poco extenso, pero bueno, como todo, ¿no? Entonces, tú ves que aquí no hay manera de hacer, pues como tal, los temas cortos. Entonces, pues la sangre es un sistema que se afecta por muchas enfermedades. Para entender esto, tienes que comprender los elementos de la sangre, tienes que ver los eritrocitos. Los eritrocitos, cuando causan enfermedad, ¿con qué corresponde eso? Bueno, principalmente con las anemias. Con los leucocitos, pues ya los conocimos bastante bien en el contexto inflamatorio. Tú te inflamas por alguna razón, la que más te guste, que son varias, y pues los protagonistas de esa inflamación son los leucocitos. Aquí vamos a ver la contraparte que pues son, aparte de lo inflamatorio, son protagonistas en temas malignos, leucemias, linfomas, eso es al final de la clase. Y bueno, cuando hay problemas con las plaquetas y la coagulación, pues lo que existirá son trastornos hemorrágicos. Entonces tienes que conocer qué es un eritrocito, dónde se produce, qué hace, y lo mismo con un neutrófilo, lo mismo con una plaqueta, lo mismo con un linfocito. Esos conceptos básicos hay que tenerlos lo más claro posible aquí para poder aspirar a entender cómo funciona la enfermedad de la sangre, ¿no? Conocer que este es un neutrófilo y que todos aquí son monocitos en el fondo de un montón de eritrocitos. Bien, vamos a hablar entonces de los eritrocitos como tal, ¿no? La enfermedad más esperada del eritrocito aquí por lejos es la anemia. Vamos a hablar más de ella, vamos a hablar ciertas generalidades del abordaje de la anemia y al final vamos a hablar un poquito de la policitemia, que es la contraparte, es el exceso de eritrocitos. Uno diría que, pero no pasa nada con un exceso de eritrocitos, pues sí pasa, ¿no? Recuerda que aquí la palabra clave es el balance. Todo lo que está fuera de balance va a ser anormal. Entonces, con las anemias, recordemos que pues pierdes eritrocitos, pierdes hemoglobina o pierdes ambos y pues el resultado neto será que tendrás problemas para transportar el oxígeno en la sangre. ¿Qué cosas llevan anemia? Bueno, un sangrado que es evidente, eso sería bastante lógico extrapolarlo. También puede ser que tú estés destruyendo eritrocitos, quizás es un evento autoinmune, o que tú produzcas menos eritrocitos, quizás porque pues tu médula ósea tiene algún tipo de fallo, ¿no? Todo eso entra en la jugada cuando nosotros estudiamos a las anemias. Entonces, pues conocimos nosotros alguna vez que cuando yo tengo pocos eritrocitos, tengo que compensar produciendo más. Eso se hace en la médula ósea con factores estimulantes de eritrocitos que tú conoces que se llama la eritropoyetina, que se produce en el riñón. Entonces, una persona sana que por alguna razón está anémica va a hacer lo posible por compensar. Eso a costa de que proliferen los elementos precursores eritroides de la médula ósea. Y si la cosa se pone muy mala, muy severa, muy drástica, va a haber hematopoiesis, o en este caso eritropoiesis, fuera de la médula ósea. Esa es la hematopoiesis extramedular, que hasta en pulmón ocurre, pero lo más común es en hígado y ganglios, ¿no? Bien, yo soy una persona sana y por alguna razón sangro, ¿no? ¿Qué sé yo? Un accidente, ¿no? Tuve un accidente en el carro, bueno, Dios no quiera. Vamos, otra persona, pues un vecino tuvo un accidente en un carro y se fracturó. Entonces esa persona que es previamente sana va a compensar porque pues pierde sangre, comienza el riñón a bombardear un pocotón de eritropoyetina y la médula ósea se transforma en una fábrica a toda mecha en exceso de estos precursores eritroides, ¿no? Con la intención de producir más y más y más eritrocitos. Bueno, llegados a este punto, entonces, pues, ese exceso de producción de eritrocitos va a hacer que se nos escapen algunos que quizás no han terminado de madurar. Esos son los reticulocitos que tienen todavía en el citoplasma algo de RNA, sobre todo ribosomal. Entonces, cuando tú ves exceso de reticulocitos en sangre,
quiere decir que tu médula ósea está bombardeando eritrocitos y se están escapando algunos que aún no han terminado de madurar. O sea que la presencia de reticulocitos me habla a mí de una médula ósea que sí funciona y que está tratando de compensar. Aquí solamente lo mencionaré como generalidades, pero cuando tú das tu curso de mato, tú vas a ver que las anemias se clasifican también en base a la morfología del eritrocito. Si es chiquito, es grande, si es pálido o si tiene formas extrañas. También verás ahí un montón de volúmenes que se miden en un hemograma. Pues todas esas cosas esencialmente las hace hoy en día equipos automatizados, incluyendo el conteo de los reticulocitos. Bien, eventualmente en tu práctica, no sé qué vas a hacer tú. Lo que sí sé es que si terminas, fijo, eres médico general, ¿ok? Eso lo sé. Y entonces eventualmente verás un paciente que te llega a la consulta, síntomas inespecíficos, le haces un hemograma y está anémico. ¿Ok? Ponte que es una mujer con una hemoglobina de 8. Entonces, pues, esa anemia hay que estudiarla, porque hay muchas causas de anemia, ¿ok? Hay que ver las anemias que son por deficiencia de hierro, que son las más comunes. Hay que ver anemias que, pues, son hemolíticas, que se asocian con la ictericia. Hay que ver la anemia esta, la megaloblástica, que se asocia con deficiencias de folatos o de B12. Tienes que, pues, pensar en hemoglobinas anormales, siendo el prototipo de estas la anemia falciforme. Esa la diagnosticamos por medio de electroforesis de proteína. Y una que conocerás en tu curso de inmunología son esas anemias autoinmunes que parte de su estudio involucra esa prueba de Coombs. Ya yo no sé eso, la verdad. Eso yo alguna vez lo supe, pero pues, repito, yo sé lo que yo sé. Jamás yo diría que yo sé todo. Pues sé bastante, pero no sé todo de ninguna manera. Entonces, pues, lo otro es que haces una cuenta de un hemograma y pues si tienes una anemia aislada, te vas por acá arriba. Pero ¿qué pasa si hay más de una cuenta disminuida? Por cuentas me refiero rojos, blancos y plaquetas. Bueno, si tú tienes dos cuentas bajas y fiebre, en este momento yo pienso en dengue, ¿ok? Que es una bicitopenia. Bi de dos, cito de célula, penia de carencia o de disminución. Una bicitopenia, porque tienes anemia y leucopenia, anemia y trombocitopenia o cualquier combinación posible, tú piensas en este momento, en nuestro medio, paciente, pues, hasta que el maestro lo control tiene dengue, por ejemplo. Si está anémico por el dengue, compensas el dengue y eventualmente el paciente debe y va a mejorar. Claro, si era previamente sano. O lo otro es que si ya tienes todo caído, esa es la pancitopenia, pan de todo, que está anémico, leucopénico y trombocitopénico, bueno, ahí hay que estudiar la médula ósea, porque hay algún tipo de problema con la producción de elementos propios de la médula ósea. Bien, las anemias, pues no es que un paciente se va a morir de anemia, va a estar débil, va a estar pálido, va a estar cansado. Va a depender de qué tanto sangre, qué cantidad sangre, qué tan rápido pierda sangre y obviamente qué está llevando a que el paciente tenga este sangrado. Por eso es que esto hay que estudiarlo. Bueno, yo asumo que en tu curso de fisiología o fisiopatología, no sé qué materia corresponda, tú estudias clínicamente un paciente con anemia, ¿cómo se ve? Bien, por ejemplo, bueno, yo tengo mucho tiempo que no me hago un hemograma. La verdad es que yo no me enfermo mucho, así que pues no tengo que recurrir a ese tipo de acciones. Pero bueno, yo ahorita mismo debo tener una hemoglobina buena. Vamos a decir que de 15, ¿no? 15 porque es un número redondo. Y bueno, por alguna razón, qué sé yo, me dio una gastritis por el Helicobacter que se puede. Y pues estoy cogido con el Helicobacter, pero no tengo tiempo de ir al médico. Y yo estoy que, bueno, pues ahí estoy a punto de Pepto-Bismol y de Gastrigel y de todo lo que consigue en el súper y aguantando, aguantando, aguantando. Y resulta que mi cuestión, mi gastritis se ulcera y comienza eso a sangrar. Recuerda que el sangrado de la úlcera no es una pluma abierta que bota agua, no es un carro cisterna. Eso es gotita, gotita, gotita. Y bueno, pues yo tengo un mes entero botando gotitas, 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 que no las veo. No las veo porque ponte que se diluyen con las heces y pues no hay forma como tal de ver un sangrado así cruento, así rojo, rutilante, no. Es un sangrado de gotitas, gotitas, la sangre está oculta en las heces. Bueno, Butum, mi hemoglobina se fue a 5, ¿no? Y ahora yo estoy que pues yo chuzo. Estoy cansado, loco. Estoy cansado, estoy que me estoy durmiendo, estoy que chuzo, me pasa algo, loco, ¿qué me pasa a mí? Así como, no, mamá, está raro, loco, me veo mal, me siento mal.
Antes de ir al médico, vamos a hacer un hemograma para salir de las dudas, ¿no? Y ¡pam! Hemoglobina en 5. Yo ya me preocuparía, de verdad que sí. Bueno, cuando yo tengo tan poquita hemoglobina, mi transporte de oxígeno en la sangre se va a ver comprometido, porque tengo poquitos transportadores, tengo poquita hemoglobina. Entonces, en ese momento, lo que mi cuerpo tiene que hacer es agarrar y recircular lo más rápido ese poquito de hemoglobina para que los tejidos estén adecuadamente oxigenados. ¿Cómo yo recirculo más rápido la hemoglobina a lo largo de todo mi cuerpo? Aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Ok? En reposo, no tiene que hacer un ejercicio. Si yo estoy sentado aquí ahorita haciendo nada y yo tengo una frecuencia cardíaca de 120, eso es anormal. Quiere decir que mi corazón está trabajando de forma acelerada y una explicación es que está tratando de recircular esa hemoglobina, pues para que mis tejidos estén debidamente perfundidos. Y lo otro es que pues yo voy a tener una frecuencia respiratoria aumentada. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que captar más oxígeno por minuto. ¿Cómo logro eso? Respirando más veces por minuto. Entonces, esencialmente yo estoy a estar taquicárdico y taquipneico. Créeme que una hora de eso, tú estás cansado, porque eso es como, tú tienes a tu cuerpo trabajando a toda mecha, a toda máquina. Claro que te vas a cansar. Y más te vas a cansar si haces esfuerzo. Ponte que no, que yo voy a el elevador está lleno y tengo que subir yo 5 pisos, chuzo. Y al cuarto piso yo estoy pidiendo pista porque, hey, estoy cansado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está, taca, taca, mi corazón, taca, 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 y yo estoy respirando. Puedes intentar tú respirar 35 veces por minuto. Te vas a cansar. ¿Ok? Imagínate tú que eso sea perpetuo. Entonces hay que estudiar esta anemia porque pues mi cuerpo está tratando de compensarla, pero esa compensación no es la solución. Entonces yo estoy cansado, estoy fatigado porque mi cuerpo está sobregirado. ¿Por qué estoy pálido? Porque pues frente a una anemia, los órganos más importantes que hay que mantener adecuadamente perfundidos es el cerebro y el corazón. Entonces la piel no es tan importante, aparte que la piel es resistente a la hipoxia. Entonces yo agarro mi sangre que está en mi piel y la derivo al cerebro, que la derivo al corazón. Por eso es que el paciente anémico está pálido, porque él está derivando la sangre de sus órganos que no son tan importantes a cerebro y a corazón. Entonces, esos son los mecanismos de compensación de anemia que pues son bastante interesantes desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico. Bien, y lo otro es que el paciente esté ictérico y esté anémico. Cuando tú ves una ictericia en conjunto con... Ok, voy a hacerlo más para atrás. Ictericia piensa en dos cosas. Ya vimos el hígado, alguna hepatopatía en el contexto clínico adecuado va a ir con anemia. Lo otro es que, pues no, el hígado está bien, el hígado está sano. Ah, bueno, entonces la ictericia esta, yo voy a pensar es en la sangre. Pero cuando la sangre se destruye, cuando hay hemólisis, se libera hemoglobina. Y parte del producto de la agregación de hemoglobina, del grupo M, no sé si es hemo o M en inglés con H, es la bilirrubina. Entonces el paciente libera bilirrubina que lógicamente se acumula en la sangre y entonces el paciente, pues, esto va a estar ictérico, va a estar amarillo. Esta bilirrubina sería la no conjugada, ¿ok? La bilirrubina no conjugada porque, pues, esto no tiene nada que ver con hígado. El hígado nada que ver. Esta bilirrubina se liberó directamente hacia la sangre. Bien, vamos entonces a estudiar o a mencionar primero las anemias por hemorragia que son bastante evidentes. El paciente se fracturó y sangra. Realmente en ese momento el problema no es la anemia como tal, el problema es que pierda mucho volumen y el paciente te haga un shock de esos hipovolémicos. Realmente eso es lo que preocupa. ¿Ok? La que sí amerita estudio es una anemia por un sangrado crónico. Por ejemplo, tienes un cáncer colorectal incipiente en desarrollo que gotea, gotea, gotea. Entonces, esas anemias no ponen en peligro per se la vida del paciente, pero sí te orientan a ti que hey, hay que estudiar al paciente porque algo está sangrando y ese algo que está sangrando, ese puede ser el que sí compromete la vida del paciente. Un cáncer oculto gastrointestinal, una úlcera gástrica o duodenal que esté sangrando, un sangrado uterino anormal, eso puede ocurrir también, que ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, los sangrados crónicos
van a llevar a eventualmente deficiencia de hierro. Entonces, ese paciente hay que estudiar, hay que hacer la endoscopía, hay que hacer estudios de imágenes, hay que hacer el examen ginecológico, porque algo está sangrando, algo que no estamos viendo, y la manifestación de ese sangrado crónico es una anemia por deficiencia de hierro. Una fractura evidente, ¿no? Una fractura, pues, no me preocupa el sangrado como tal, me preocupa es que pierda mucha sangre el paciente y entonces, pues, eso sí compromete como tal clínicamente la vida. Hasta, según el libro, hasta un 20% tú lo toleras, ¿no? Ya más del 20% sí está en problema la vida. Y digamos, si una fractura, el paciente era previamente sano. Por lo tanto, el paciente va a producir eritropoyetina y eventualmente va a compensar, siempre y cuando obviamente no se muera. Con pocos eritrocitos, eventualmente va a haber un ambiente de hipoxia. Esa hipoxia es la que estimula a la producción de eritropoyetina por parte de nuestros riñoncitos. Bien, el otro tema que hay que estudiar aquí es la anemia hemolítica, ¿no? Hemólisis quiere decir hemosangre, lisis, destrucción. En este tipo de anemia, los eritrocitos van a ser destruidos. Hay diversos mecanismos por medio del cual se destruye el eritrocito. Eso es lo que vamos a estudiar aquí en esta sección de la clase. Conocemos que la vida promedio de un eritrocito es de unos 120 días. Eso es más o menos constante. En las anemias hemolíticas, lógicamente, la vida del eritrocito es menor a esto. Entonces, pues, si el paciente es previamente sano, esta destrucción de eritrocitos va a hacer que eventualmente él, pues, active su eritropoyetina y pues eso va a hacer que hasta cierto punto se compense la anemia. Pero ¿cómo evidenciamos que eso es patológico? Porque entonces vamos a ver exceso de reticulocitos en sangre. ¿Ok? Aquí no se ven tan bien porque pues, hay que hacer la distinción de azul cresil o el methylene blue, pero ves que son más grandes y son como más morados, ¿no? Realmente ahí está duro de ver el eritrocito. Lo que sí se ve aquí en este frotis es que hay mucho espacio blanco, mucho blanco. Todo eso blanco ya está ocupado por eritrocitos. ¿Ok? Eso blanco te habla a ti de que ese paciente tiene poco eritrocito, está anémico. Bien. En la anemia hemolítica, el paciente está tratando de compensar. Por eso es que pues vas a tener hiperplasia de los precursores eritroides y también va a haber reticulocitosis en respuesta a una médula que está tratando de hacer lo posible por compensar la condición de base del paciente. Como se mencionó al principio de la clase, cuando el asunto se pone muy dramático, entonces vas a tener compensación, esto tipo hematopoiesis extramedular. Como tienes aquí en la imagen, es un ganglio linfático con megacariocitos. O sea, eso es bien curioso porque ahí el megacariocito está tratando de producir elementos fuera de la médula ósea. Hematopoiesis extramedular. Bien. Esta es la tensión de Methylene Blue, llaman así tensión supravital, es para evidenciar a los reticulocitos, porque la verdad es que se parecen mucho a sus hermanitos eritrocitos, pero hay que evidenciar que tengan este RNA residual y para eso se usa esta tensión, ¿no? Esos serían estos fragmentitos azulitos, eso es el RNA este que queda remanente en el citoplasma y eso te habla a ti de que hay reticulocitosis secundario a una médula ósea que está tratando, reitero, de hacer lo posible por compensar. Y nuevamente ves aquí los espacios, están los espacios vacíos, que eso te indica a ti que el paciente tiene poco eritrocito. Bien, abordando la hemólisis, hay que ver qué está destruyendo a los eritrocitos, ¿no? Eso requiere bastante estudio. Lo primero es que ver si eso ocurre dentro de los vasos o fuera de los vasos, ¿no? Una cosa que se estudia cuando hay hemólisis es el vaso del paciente. Perdón, ¿por qué el vaso está destruyendo más eritrocitos? ¿Qué cosas están haciendo que los eritrocitos se estén atrapando mucho en el vaso y el vaso está haciendo lo propio? O sea, el vaso, su trabajo es destruir. Puede ser que el eritrocito esté con una membrana anormal, puede ser que pues el eritrocito se atrapa mucho en el vaso y el vaso lo está destruyendo. Recuerda que el eritrocito es flexible, se deforma en los capilares más chiquititos y pues puede que en el vaso la membrana está normal, él no se deforma y queda atrapado. Entonces, en ese escenario, el eritrocito pues va a ser destruido.
Entonces hay que estudiar el vaso. Algo está pasando con el vaso. Mira que en última instancia y en base a previa discusión con el paciente, una solución para una anemia hemolítica o una trombocitopenia que no mejora es eliminar el sitio que destruye a, a estos elementos, ¿no? O sea, al paciente se le sugiere la esplenectomía, porque pues con tratamiento no mejora y bueno, toca quitar el vaso porque el vaso es el que me está generando toda esa destrucción. Se puede considerar, ¿no? Sumas, restas, ¿qué es más importante, el vaso o la anemia o la trombocitopenia, ¿no? Entonces, pues eso pues también se puede hacer. Un vaso que está destruyendo activamente está grande, por eso es que el paciente va a cursar con esplenomegalia. Bien, entonces pues tengo hemólisis. Eso creo que no hay mayor discusión al respecto. Estoy destruyendo yo muchos eritrocitos. Mi vaso es una fábrica de destrucción. Todo lo que llega al vaso, el vaso lo destruye. Bueno, realmente el vaso no lo destruye como tal, sino que los eritrocitos llegan a los cordones de Billroth, se quedan atrapados ahí por diversas anomalías que vamos a tratar de describir más adelante. Y los macrófagos son como si fueran los señores que van en el camión de la basura. Tú no le decías que van en el camión de la basura como que, bueno, señor, abra la basura y bote esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, 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 no. El tipo va, se baja, bolsa, boom, dentro, bolsa, dentro. O sea, ellos no están viendo que esto se bota, que esto no, 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 no. Lo que usted tiró a la basura, eso va directamente dentro de su bolsa, adentro del camión. Olvídate. Ellos no están ahí en ese momento para andar clasificándote tu basura de ninguna manera. Así mismo son los macrófagos. El macrófago esplénico no le interesa por qué el eritrocito se atascó en el colon de Billroth. El tipo no le interesa. El tipo dice eritrocito atascado en el vaso, eritrocito destruido. Punto. Ya. Punto y de hecho punto final. El macrófago tuyo y el mío esplénico no va a negociar eso con nadie. Y el tipo cuando ve eso, el tipo dice, bueno, a destruir, a trabajar. Su trabajo es comer eritrocitos atrapados en el vaso. Entonces, pues, toda esa destrucción va a hacer que el vaso comience a funcionar demasiado, un vaso hiperfuncional. Y eso lleva a la esplenomegalia. Y producto de ese exceso de destrucción de eritrocitos, se liberan las tripas del eritrocito literalmente. Las tripas del eritrocito es, entre otras cosas, hemoglobina, que se degrada eventualmente y se liberan componentes propios de esta degradación, siendo un componente de estos la bilirrubina. Por eso es que el paciente con hemólisis va a estar amarillo. Recuerda que a expensas de la bilirrubina no conjugada, porque esto no tiene nada que ver con el hígado. Cuando la ictericia es por causas hepáticas, lo que está aumentada es la bilirrubina, la conjugada, ay, Dios mío, ya me había confundido. Hemólisis, bilirrubina no conjugada, hepatopatía, bilirrubina conjugada. ¿Ok? Conjugación quiere decir que eso pasó por el hígado. Después usted ve esto con calma porque pues, hay medio que me enrede. Eso pasa a veces, sorry. ¿Ok? La cosa es que este paciente va a estar amarillo, va a estar histérico por exceso de bilirrubina no conjugada, porque repito, esto nunca pasó por el hígado. Bien, hay un problema, ¿no? ¿Por qué se están destruyendo los eritrocitos? Aún no se ha contestado esa pregunta. Y como tengo mucha bilirrubina liberada, eventualmente eso llega a mi bilis. Va a tener una bilis saturada de bilirrubina. Entonces, pues como discutimos nosotros en la clase de la vesícula biliar, se forman las piedritas porque tengo mucho soluto, poco solvente, al punto que hay tanto soluto que el asunto se cristaliza y se forman piedras, piedras y piedras. Por eso es que estos pacientes que hacen hemólisis suelen entonces, pues, hacer eventualmente piedritas, esto producto de esta condición hematológica de base, que hacen colelitiasis. Eso está bien descrito. Bien, tú que atacas el vaso, pulpa blanca es los elementos linfoides, los folículos linfoides, y todo el fondo rojo son los cordones de Billroth. Son estos cordones donde se atrapa todos esos eritrocitos y van entonces a ser destruidos por los macrófagos esplénicos, ¿no? Y la ictericia, pues a veces no es tan evidente, pero lo que sí se ve
evidentemente amarilla en este paciente es la escleras, ¿no? La esclera, que es la parte blanca del ojo, se ve amarilla con bastante facilidad. Cuando tú ves una esclera amarilla, tú piensas en dos cosas. Primero, hígado, sobre todo si es un adulto. Pero si es un niño, uno no piensa en hepatopatía en un niño, es más raro, ¿no? Entonces tú piensas en, además un hemograma. Puede que este niño tenga algo. Cuando es, botón, está anémico, ¿no? Ah, chuzo. Entonces, esta anemia explicaría esta hemólisis. Entonces, vamos a estudiar la anemia. Bien, en casos más radicales, más extremos, puede haber hemólisis intravascular. Por ejemplo, cuando hay una válvula mecánica en el corazón, una válvula protésica, le hacen de repente un reemplazo de válvula, y esa válvula genera trauma físico al eritrocito y lo destruye. Entonces, pues obviamente ahí va a haber liberación masiva de hemoglobina, inclusive hay hemoglobinuria y presencia de hemoglobina fresca, por así decirlo, reciente en la sangre. Eso es muy circunstancial, ¿no? O sea, si hay una válvula protésica ahí, pues, y hay anemia, pues se le puede atribuir a eso, ¿no? Entonces, esta es más rara. Bien, ¿qué cosas hacen que el eritrocito sea frágil y se rompa o sea esto digerible en exceso en el vaso? Bueno, puede que haya problemas con la membrana del eritrocito. Y una enfermedad donde vemos mucho esto, bueno, vemos, es como una muy generoso, porque la verdad es que yo nunca he visto esto, es raro, pero este es como un prototipo de enfermedad. Esta enfermedad se explica para poder explicar cómo funciona, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, es la esferocitosis hereditaria, ¿no? Donde hay un defecto en la membrana del eritrocito que hacen que él sea redondito, se llama esferocito. Entonces, es redondito y el problema es que no es deformable, es rígido, por así decirlo, si lo quieres ver así. Bueno, rígido no tampoco, no es flexible, esta palabra me gusta más. No es flexible y por lo tanto el tipo se queda atrapado en el vaso y cuando se queda atrapado en el vaso es destruido rápidamente por los macrófagos esplénicos. Otro término que usan aquí es que cuando el vaso está destruyendo mucho eritrocito, le llaman eso secuestro esplénico. Se llaman crisis de secuestro esplénico porque el vaso está captando demasiado eritrocitos y está destruyendo a su vez demasiado eritrocito. Entonces, pues, esto es una enfermedad genética hereditaria, repito, por eso es que es rara. Esto, y lo cierto es que la membrana aquí es anormal, la membrana es menos flexible y eso hace que los eritrocitos se atasquen en sitios donde antes no debían estancarse. Es como se los come, se los fagocita el macrófago esplénico. Bien, en la esferocitosis esta, tú tienes mutaciones en proteínas propias de la bicapa lipídica de eritrocito. Puede que tengas mutación de la banda 3, de la espectrina o de la anquirina. Todo eso lleva a que tengas problemas a nivel de la membrana plasmática del eritrocito, cuyo efecto neto al final del día es una membrana menos flexible que pues va a condicionar que el eritrocito se atasque en sitios donde no debería, ¿no? Mira tú este frotis acá. Casi no hay eritrocitos. Está todo blanco, ¿no? Puedo pasar yo el cursor con, me caben muchos cursores. Parece que no tiene eritrocitos, no tiene. Tiene dos eritrocitos, literalmente. Todos los otros están siendo destruidos porque se quedan atascados todos en el vaso. El esferocito clásico suele ser más oscuro a la periferia y pálido hacia el centro. O sea, es hipocrómico. Lo otro es que el eritrocito este anormal tiene fragilidad osmótica. ¿Qué significa la fragilidad osmótica? Bueno, yo voy a asumir, pues, porque yo asumo muchas cosas aquí, yo soy aquí un gran asumidor, porque es que debería ser así, que tú revisaste en cursos anteriores los conceptos de la, los líquidos y los electrolitos, cómo pasan los líquidos entre compartimientos dependiendo de la concentración de los solutos de estos compartimentos. Principalmente el soluto que usamos para hacer estas clases es la sal, o sea, es el sodio. Y una forma fácil de recordar esto es que cuando hay mucho sodio, tiene la sangre salada, no es que sacas sal de la sangre, eso no funciona así, sino que le echas más agua a la sangre para que su concentración se equilibre, se balancee. ¿Y de dónde sacas esta agua? De otros compartimientos. Siendo un compartimento muy útil para esto,
dentro de las células, dentro del eritrocito. Recordemos que la mayor cantidad de agua de nuestro cuerpo se encuentra casualmente dentro de las células a nivel intracelular. Bueno, vamos a suponer que el escenario es distinto, ¿no? Vamos a suponer que la sangre no está salada, sino que la sangre está diluida, ¿ok? La sangre está, yo iba a decir balsita, pero esa palabra no me gusta. La sangre está, ay, sin sal, será, pues no sé cómo decirlo. Que la sangre está aguada, esa es la palabra que estaba buscando, ¿ok? La sangre está aguada y entonces, pues, no es que le vamos a añadir sangre, perdón, sal a la sangre, sino que vamos a sacar agua de la sangre para que ésta vuelva a sus concentraciones habituales. ¿Cómo nosotros logramos esto? Bueno, sacando agua de la sangre hacia otro compartimiento. Ese compartimiento, como ya tú tienes que estar imaginándote, es dentro de los eritrocitos. Entonces, cuando tú agarras el agua esa de la sangre que está diluida y la metes dentro del eritrocito, valga la redundancia, el eritrocito ¡blup! Se infla, ¿ok? Se pone gordo. Eso es clásico de la clase de líquidos electrolitos. Entonces, un eritrocito normal tolera esto bastante bien. De hecho, esto ocurre a cada rato. A cada rato, nuestras concentraciones de solutos en la sangre varían y hay traspaso de fluidos entre compartimentos con la intención de que pues se balanceen las concentraciones en todos los compartimentos. A cada rato ocurre eso. Entonces, ¿qué ocurre? Mi eritrocito blue se infla y al rato se balancea de nuevo. El esferocito no tolera esto. El tipo se llena de agua y ¡butum! Se rompe. ¿Ok? Se llena de agua y se va a lisar de destruir. Se llama fragilidad osmótica. Este es el clásico experimento donde tú le pones a una solución, le pones a una solución, le pones agua destilada, que es una solución hipotónica, y sometes al eritrocito a esta agua destilada. Eso va a hacer que el agua destilada se meta hacia el compartimento intracelular y el eritrocito se hinche. Un eritrocito sano tolera bien esto, pero uno con esferocitosis no lo tolera y ¡putum! Se rompe todo él. Entonces, eso es característico y pues orienta bastante a la debilidad de los componentes de las membranas del esferocito. Ese término se llama, como está aquí en azulito, celestito, fragilidad osmótica. ¿Ok? Fragilidad osmótica. Este paciente está completamente anémico, ¿no? No hay mayor duda al respecto. Por lo tanto, pues, como está anémico, su médula ósea va a tratar de compensar, produciendo muchos esto, eritrocitos desde la médula ósea. Sí, lo va a hacer porque la médula ósea no tiene problemas. La médula ósea, pues, está tratando de compensar. Pero parte de esta compensación involucra que el paciente libere sin querer queriendo muchos reticulocitos a la sangre periférica. Por eso que estos pacientes con hemólisis van a tener reticulocitosis, ¿ok? Eso es importante ese concepto de la compensación a nivel de la médula ósea. Este paciente va a tener sobre todo esplenomegalia porque su vaso está trabajando excesivamente y también te puede hacer colelitiasis, o sea, piedrita en la vesícula, por el temita este del exceso de bilirrubina en la sangre. Lo otro que falta es que debe estar también ictérico él por esa hemólisis. Bien, el manejo aquí es quizás compensar la anemia en un principio con transfusiones, pero no puedes vivir transfundiendo a un paciente, no funciona así. Y pues en última instancia, se debe considerar, si la anemia es muy marcada, muy debilitante, muy sintomática, se debe considerar el temita de la esplenectomía. Bien, otra enfermedad que pues esta sí se ve y tú vas a ver, aunque sea una vez en tu vida, quizás más, es la anemia falciforme. Sí la verás, ¿no? Porque sí ocurre. Porque bueno, ¿no? Quizás yo sé que no tengo yo nada de esa anemia falciforme, pero cuando me voy a casar, te piden varios exámenes. Te piden obviamente HIV, VDRL, que tampoco tengo HIV por suerte. No es que yo me someta a eso, es que nosotros, bueno, le ha pasado a ustedes, ¿no? Parte del trabajo involucra el riesgo, riesgo laboral es una palabra,
pero no es lo que estoy buscando ahorita mismo. Pero bueno, para resumírtelo, hay mucho riesgo con instrumentos contaminados, ¿no? Yo en el internado sí me puyé. Me acuerdo puntualmente una vez que estaba suturando a una paciente una episiotomía de un parto. Y yo estaba tan ahí normal suturando porque es lo que toca. Y me puyé con la aguja mientras suturaba. Y que allá la vida, loco. No pasa mucho porque la aguja de la sutura no tiene bisel, o sea, es una aguja que no tiene huequito, por lo tanto, pues al no tener orificio, no acumula tanta sangre. Pero bueno, cada vez que tú te puyas, hay que hacer entonces HIV, VDRL y hepatitis B, entre otras cosas. Lo bueno es que si la paciente está allí, ella también tiene su prueba HIV, o sea, si ella está negativa, yo no tengo por qué preocuparme, ¿no? Yo sí he sabido de gente que se ha apoyado con pacientes que son HIV, por ejemplo, ponte ya tú que rotaste en la sala de infecto, que ya todos son HIV, y te puyas con, con una aguja contaminada, entonces pues tienes ahí un dolor de cabeza incipiente, ¿no? Y acá, ya de patología, uno se corta acá, porque uno trabaja con navajas bien afiladas para cortar los tejidos. Uf, acá sí me he cortado. Recientemente me corté tan fuerte que pues fue en el pulgar. Me corté tan fuerte que hasta me corté la uña, porque es que agarré un afilador, lo compré nuevo en el súper y me puse chan, chan, chan. Cool, que el cuchillo cortaba. Y créeme que me di cuenta que eso cortaba bien filoso. Eso fue acá en la privada, que no sé por qué pasó que me estresé y parpadeé y ¡pum! Chuleta, casi me vuelve el dedo. Probablemente eso quizás en otro escenario hubiera meditado una sutura, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Esas cosas pasan cuando uno parpadea, cuando uno se estresa, vienen esos errorcitos que pues, si tú eres una mente serena, puede que se eviten. Entonces, pues, en algún momento de su vida, cuando usted esté trabajando, usted puede someterse a este tipo de accidentes laborales, lo que estamos buscando, accidentes laborales, y bueno, toca hacer todo ese protocolo de medir serología por el tema este de una posible infección transmitida por este medio. Eso es parte del ejercicio, por cierto, eso no, entonces que eso está bien protocolizado, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Eso es parte del trabajo. Esto, Sé que no soy falsémico porque pues parte de casarse es que te hagan la electroforesia de proteína. ¿Por qué? Porque cuando tú rotes pediatría y ves un paciente falsémico, eso es bien triste. Mira que pues yo soy insensible, pero no soy tan insensible, ¿no? Y menos ahora que tengo bebé, pues ciertamente me ha ablandado mucho en ese sentido. Como decía yo, o sea, yo no, a mí veo un adulto enfermo, normal, pues los adultos vivimos ya, pero veo un niño enfermo es otra cosa, y peor veo un niño sufriendo agudamente, eso es todavía peor. Y ese, pues, eso no es algo que yo pueda decir, normal, sigue llorando, no, o sea, ya no tengo ese tipo de frialdad, no la tengo ya, ni modo, uno cambia con el tiempo. Entonces, pues, los niños falsénicos sufren mucho porque eso duele mucho, las crisis estas de oclusión que tienen, y los niños sufren mucho, ¿no? O sea, es muy sintomático el dolor de esos niños, es muy abrupto, muy agudo. Entonces, pues, no se debe, ¿no? La verdad es que la única forma de sopesar eso es que estos niños no sean concebidos. O sea, si tú eres falsémico, no toca ser aquí fascista como Hitler, ¿no? No debes tener hijos. Si tú portas este tipo de cosas, ni modo, ya lo tienen, así está así, pero tú lo que debes es evitar transmitir eso. Por eso es que cuando tú te casas, te hacen estas pruebas para saber que no te debes reproducir. Es la única forma de evitar que haya más anemia falciforme. Te pregunto yo, ¿cuánta gente se casa? Ninguno. Por alguna razón está de moda no casarse. Está socialmente aceptado, transmitido. Yo no sé, tantas cosas, esto es otro tema, ¿no? Pero sí, la idea de la electroforesia de proteínas es detectar si tengo hemoglobina S para que yo definitivamente no la pueda transmitir. Porque si la transmito, pues ya no hay vuelta atrás, lamentablemente. Y ya te digo, es una enfermedad para el niño, es demasiado sintomática. No es bien problemática para el niño. Ya te digo, lo vas a ver, niños tan amarillos, lloran, eso duele. Yo te voy a decir, porque no lo he vivido yo, ni quiero vivirlo, pero pues es muy sintomático para el niño. Bien, la anemia falciforme es el prototipo de las hemoglobinopatías, ¿ok? Aquí vas a tener una hemoglobina normal, que es la hemoglobina S, ¿no? Que es la S de sickle. Sickle es porque estas cositas
Estos eritrocitos que parecen un guineo, parecen un plátano, parecen un cambur, pues el que lo describió dice que le parecía un sickle. Sickle es como la muerte, la hoz que carga él. Eso es el sickle, pero se llama sickle cells disease. Es que hay bastante sickle aquí. Este tipo está en crisis de producción de eritrocitos anormales, ¿no? Y ocurre eso por una mutación de la beta globina. Entonces, esto se transmite. Yo asumo que en tu curso de parasitología se hará mencionado que, pues, una teoría dice que esto surgió como una adaptación para protegernos de la malaria. Ahora todo tú que la malaria, su ciclo de vida, requiere un eritrocito sano por parte del hospedero para que la malaria, el parásito este, pueda, pues, esto completar adecuadamente su ciclo de vida. Entonces, supuestamente, en África, que hay mucha malaria, pues, con el tiempo se evolucionó, entre comillas, para desarrollar estos eritrocitos anormales que no permitieran que el parásito completara su ciclo de vida. Entonces, pues, el parásito no puede multiplicarse en estos eritrocitos sickles anormales. Entonces, el paciente que es falsémico en papel está protegido contra la malaria. Eso es una teoría, ¿no? Eso pues, tú lees, hay bastantes cosas que pues te dirán que pues sí, puede que sí, tiene sentido biológico hasta cierto punto el asunto, ¿no? En esos eritrocitos anormales, sí me cuesta esta palabra, eritrocitos, me cuesta mucho esa palabra. En esos eritrocitos anormales, pues el parásito no va a completar su ciclo de vida y bueno, el paciente no tiene malaria, pero tiene anemia falciforme. O sea, no sé si eso es Guatemala o Guatepeor, no estoy seguro. Pero bueno, eso es lo que se postula. Y de hecho, pues, curiosamente, la anemia falciforme es más común en la gente de población negra. Alguna vez yo leí, tú te vas a África y las estadísticas, tienes muchas personas falsémicas en esas regiones donde hay mucha malaria, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Todo eso es parte de la esto, historia de la medicina. No sé si se lo mencionaron en parasitología, asumo yo que sí, pues de todo hay que saber un poquito, ¿no? Bien, la hemoglobina normal es un tetrámero. ¿Qué es un tetrámero? Es una proteína constituida de cuatro subunidades. En este caso, dos cadenas alfa, dos cadenas betas. Estos son dos pares son bastante similares. El adulto tiene principalmente hemoglobina A, ¿ok? Esa es la más abundante. Pero en el falsémico, el que sí es realmente falsémico, casi toda su hemoglobina es reemplazada por hemoglobina S, mientras que el portador, la mitad es S, la mitad es A. Por eso es que el portador compensa frente a la posible crisis, él compensa con su hemoglobina que está buena, la A, ¿no? Su hemoglobina que está normal, que está buena, eso está feamente dicho. Entonces, pues, ciertamente el portador sí la puede transmitir. Bien, el problema aquí parece bien tonto. Es un simple intercambio de nucleótidos que va a dar como resultado que se codifique, en vez de un glutamato, se codifica una valina, ¿ok? En esta sexta posición de la beta globina. Esos simples cambios de nucleótidos va a hacer que todo el eritrocito sea normal, porque ese cambio va a codificar para la hemoglobina S. El paciente falsémico está compensado y está hasta cierto punto normal. El problema es cuando él tiene algún tipo de estrés metabólico muy grande. Se resfría, se enferma, le da una diarrea, tiene mucho estrés metabólico, alguna enfermedad de fondo, resfriado es un buen ejemplo porque eso de todos los días, hace que él sufra algún tipo de desoxigenación. Y cuando él se desoxigena, el eritrocito ¡clan! Cambia su morfología y se transforma en un eritrocito sickle, ¿ok? Se transforma en un eritrocito anormal. De ahí nace entonces la relevancia de, pues, que el paciente cuando se tiene algún tipo de estrés metabólico de base, entonces allí vienen entonces las crisis propias de la anemia falciforme. Y repito, todo esto es porque acá hay una valina anormal. Ahí no hay nada que hacer. O sea, si eso el paciente lo tiene, no hay forma de curarlo. Lo más que se puede hacer es manejarlo y compensarlo de así requerirse.
Mira que este frotis, evidentemente anémico, repito, como todo un frotis, todo esto es blanco, esto será ocupado por eritrocitos. Allí no hay absolutamente nada. Hay espacios blancos donde, repito, debieron haber en su momento eritrocitos. Y está lleno de estos sickle cells, llaman también drepanocitos en español. No me gusta mucho la palabra, así que anemia drepanocítica. No me gusta. Me gusta anemia falciforme. Y cuando lo ves acá, ves que parece un guineo o un cambur. Para mí parece más eso, un plátano, ¿no? Entonces, pues, pero sí son anormales. Y son anormales hasta cierto punto. Lo más importante aquí es que este eritrocito, cuando va a pasar por un vaso muy chiquito, se atasca. Y cuando se atasca, lo obstruye. Y cuando obstruyes un vasito, yo creo que tú estés bien clarito lo que ocurre frente a ese tipo de obstrucciones, ¿no? Vienen los eventos isquémicos que clínicamente se traducen en esas crisis de dolor. Para que le duele, ¿no? Entonces el paciente tiene que ir para el hospital, hay que oxigenarlo, ¿ok? Para evitar esa deformación del eritrocito. Aparte de eso, también la membrana va a ser permeable a electrolitos, va a perder agua, un montón de cosas que pues son más del estudio de la medicina clínica, no en el caso para mí. También ves el problema aquí, ¿ves? Ves que los eritrocitos todos se atascan y entonces obstruyen. Entonces, un sitio donde obstruyen ellos es en el vaso, masiva y rápidamente. Entonces, que el paciente falsémico en crisis va a estar amarillo. Cuando tú un paciente así, toca como que chuzo. Es anormal lo amarillo que está este pacientito. Entonces, pues, ves cómo se atascan estos eritrocitos donde sea que llegaron y vienen entonces la crisis de obstrucción vascular con isquemia. Entonces, allí es que el paciente sí se nos va a descompensar. ¿Qué lleva a eso? Que el paciente se deshidrate, que se infecte, se resfríe, le da una diarrea, que tenga algún tipo de inflamación. Todos esos eventos llevan a la deformación del eritrocito porque la hemoglobina se va a desoxigenar. Entonces, pues todo se obstruye, bueno, no todo, pues los vasos se obstruyen y llevan a crisis de dolor. Ese síndrome de mano-pie, hay isquemia de los huesos de la mano y los pies, eso duele mucho. También hay crisis esta de síndrome torácico agudo, donde hay pues isquemia en los pulmones. Uno muy importante es el stroke. El stroke es la enfermedad cerebrovascular, que esa obstrucción ocurre acá arriba en el cerebro o puede ocurrir también a nivel de la retina. O sea, lo que obstruya va a sufrir en menor o mayor medida isquemia. No es un problema total esto. Ve aquí este vaso, ve aquí este vasito del vaso, ¿ok? Y ves cómo está rodeado él de un montón de eritrocitos anormales. Ese paciente está en crisis, ¿no? Entonces, pues, eventualmente el vaso se llena tanto de eritrocitos falsémicos que el vaso, pues, se convierte en un vaso no funcional, ¿ok? Entonces, ese vaso sí se puede, pues, tratar con esplenomegalia. El problema es que cuando pierdes el vaso, en el vaso esto, se fagocitan bacterias encapsuladas, como los neumococos y las Klebsiellas. Entonces, este paciente falsémico, que la anemia es muy marcada, le hacen la apnea, está bien, eso pues ayuda bastante, pero ese pacientito ahora va a ser susceptible de infectarse por ciertas bacterias, ¿no? Bueno, ni modo, ¿no? Allí sí toca sopesar. ¿Qué es más importante, la anemia o las infecciones? Yo creo que la anemia para este paciente sí es muy comprometedora. Bien, voy a tomar aquí unos 2 minutos, quizás tres, y sigo con las anemias estas autoinmunes.
Sigamos entonces. Bien, con respecto con este tema de las anemias autoinmunes, eh, tú lo ves sobre todo con estos síndromes antifosfolípidos, ¿no? Que las mujeres estas que hacen muchos abortos a repetición, etcétera. Yo solamente diré que pues debe demostrar que hay autoanticuerpos que están adheridos a la pared, perdón, a la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, para eso son las pruebas estas de cum directa, indirecta. Pues repito, esto más que todo es un tema de inmunología, por lo tanto, pues no voy yo a hacer mayor énfasis al respecto. Bien, de la manera tampoco, solamente la mencionaré porque pues yo estoy seguro que usted está saturado ya de su curso de cuestión parasitología, no me voy a meter en eso, así que pues solamente se mencionará que hay mucha malaria, por suerte, aquí en Panamá hay, pero no tanto, por suerte, antes había mucho más, ya saben que son proplasmodium las que provocan esta enfermedad, que la transmiten los mosquitos anófeles, ¿no? Entonces, a manera de resumen, por lo que me interesa a mí, el ciclo de vida se termina en eritrocito y la solución final, no la solución final, el resultado final es la destrucción del eritrocito involucrado. Obviamente hay otros compromisos, hay malaria cerebral, que es la que causa más problemas, causa pues mucho tema de hemólisis también, con ictericia. Obviamente el diagnóstico hay que hacerlo y pues el tratamiento es con esa hidroxicloroquina que se puso muy de moda como qué sé yo, ¿cómo lo digo, no? Cuando hubo el COVID, la hidroxi se puso como tratamiento del COVID sin ningún tipo de evidencia. No sirve para nada. Obviamente se estaba investigando, se postuló que serviría y pues se demostró que no. Pero hay gente que se adhirió a la hidroxicloroquina como si esto fuera mínimo la solución universal y pues nada que ver, ¿no? Pero bueno, y eso también es parte de la historia moderna de la medicina. Bien. Vamos a ver las anemias que tienen que ver con la disminución en la producción de eritrocitos. Y aquí la más común, bueno, aquí no, de hecho la anemia más común es la anemia por deficiencia de hierro. Tienes un paciente anémico estudiándolo, lo primero que hay que descartar es la deficiencia de hierro, porque esta tiene que ver mucho con temas a nivel nutricional, o sea, el hierro lo almacenas en forma de ferritina y el hierro se transporta unido a la transferrina. Por eso es que en la cinética del hierro, tú aparte de medir los niveles de hierro, mides cómo está la ferritina y mides cómo está la transferrina. Eso lo es más que todo en hematología, yo solamente lo estoy mencionando aquí. Entonces, pues normalmente perdemos hierro de nuestros epitelios, es normal que ese hierro se pierda. La idea es que el hierro yo lo compense con la dieta, ¿ok? ¿Dónde hay hierro? Aquí en liver, yo no como liver, que eso es hígado, spleen tampoco como que eso es vaso. ¿Quién come vaso, por Dios? Bueno, también en la espinaca tampoco como espinaca. Bueno, aquí sí, beans y lentejas sí, que son los frijolitos, eso sí, y las papas también. O sea, hay bastante hierro en la dieta. O sea, para que tú tengas una anemia por deficiencia de hierro, que sea por la dieta, quiere decir que tu dieta es bastante subóptima y que deberías, pues, replantearla. Bien, fuera de la dieta, la deficiencia de hierro se asocia con una pérdida crónica de sangre, pero así como fue una gotita, 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 sobre todo cuando hay algún tema de sangrado gastrointestinal, alto o bajo, o cuando hay sangrados estos ginecológicos. Estos eritrocitos son blancos, son pálidos y son chiquititos. Por eso que tú verás que eso es una anemia microcítica de pequeño, micro de pequeño, hipocrómica, porque son blancos los eritrocitos, blanquitos. La causa que tú tienes que compensar es principalmente si algo está sangrando, una ulcerita, un sangrado hormonal disfuncional en el caso de las mujeres, o qué sé yo, un cáncer en estudio. Todo eso entra en una jugada. Si no corrige la causa de base, no vas nunca a corregir esta anemia. Aquí es más fácil, ¿no? Por ejemplo, si el problema es el hierro, la dieta, una dieta vegetariana, eso se puede compensar. Obviamente, durante el embarazo, la mujer, algunas, o yo no sé si todas, no soy ginecólogo, deben requerir suplementos de hierro, entre otras cosas. Y bueno, lo otro es que tengan un tipo de problema de mala absorción a nivel, sobre todo, del intestino delgado. Por ejemplo, si eres celíaco, hay que compensar la enfermedad celíaca para poder restablecer la absorción adecuada en este sitio. Bien, lo bueno de esto es que el paciente no se muere de esta anemia. Una anemia leve,
Una anemia, pues, quizás algo molesta, pero sí es una anemia que requiere estudio. Estos pacientes, sobre todo las embarazadas, hacen esa pica. Pica es el deseo de comer algo que no es comida, como por ejemplo tierra o metal, un deseo así inexplicable, supuestamente es buscando el hierro en este tipo de fuentes que no son comida. Es bien curioso eso, ¿no? Es como te ves, los eritrocitos son chiquititos y blancos, ¿no? Son microcíticos e hipocrómicos. Esa es la apariencia clásica de un eritrocito en la anemia por deficiencia de hierro, o también le llaman esto anemia ferropénica. Tiene aquí un eritrocito, voy a decir yo, un linfocito, y ves este eritrocito chiquitito, enano, ¿ok? Está microcítico, ¿ok? El otro tipo de anemia, si la vas a ver eventualmente si rotas un hospital grande, es por inflamación crónica. Se comporta muy parecido a la anemia por deficiencia de hierro, solamente que aquí tienes un problema de supresión de la eritropoyesis, porque el paciente está muy inflamado a nivel sistémico, por ejemplo, por una infección grave de base, una neumonía, ponte que una sepsis, un lupus a toda mecha o un cáncer ya muy avanzado. Esa inflamación que conlleva este tipo de enfermedades de fondo va a suprimir otras cosas, incluyendo la eritropoiesis del paciente. O sea que el hierro aquí está bien. ¿Mm? Realmente el hierro a este paciente no es el problema. Darle hierro no va a corregir. Tienes que tratar la inflamación de base. Cuando está muy inflamado así crónicamente, produces mucha interleucina 6, que hace que el hígado produzca mucha hepcidina. Esa hepcidina va a bloquear la transferencia de hierro en la médula ósea. El hierro está bien, lo que pasa es que no se transfiere. Y entonces el paciente, pues, no va a tener hierro adecuado para la eritropoyesis. Entonces, pues, el problema aquí no es el hierro, repito, se comporta muy similar a la deficiencia de hierro, pero el problema es la inflamación sistémica de base. Entonces, pues aquí lo importante es que trates de manejar la causa de fondo, ¿no? Compensar la enfermedad de base. Bien, y esta que sí es curiosa y sí me interesa a mí es la anemia megaloblástica, ¿ok? Megaloblástica porque los eritrocitos son grandototes, anormalmente grandes, y se asocia a ella con deficiencia de dos elementos, folato, que es el ácido fólico, y la vitamina B12. Estos dos elementos son materia prima para la eritropoyesis, son necesarios para la síntesis de DNA. Y te adelanto que también son necesarios para la síntesis de los neutrófilos. O sea que si me falta folato o B12 o las dos, mis eritrocitos y mis neutrófilos van a ser anormales. El eritrocito va a ser grande, pero se llaman megaloblastos, su maduración es inadecuada y los neutrófilos van a ser hipersegmentados. Un neutrófilo normal tiene 3 a 4 lóbulos su núcleo, estos tienen de 5 en adelante y esto está con 10, una cosa pues anormal. Neutrófilos hipersegmentados, eritrocitos grandes, eso es clásico de anemia por deficiencia de B12 y o de folatos. Vamos a estudiarla entonces. ¿De dónde se obtiene el folato? De la dieta. Mientras que la B12 es un poquito más complicada de entender, porque la absorción de B12 tiene que ver con el factor intrínseco. Y recordemos que el factor intrínseco se produce en la célula parietal del estómago. O sea que si yo tengo deficiencia de B12, yo pienso también en deficiencia de factor intrínseco. Y entonces pienso yo en problemas con el estómago, qué sé yo, una gastritis autoinmune es una buena opción, o lo otro es un antecedente, una gastrectomía, qué sé yo, por un cáncer, o ahora me llegan bastante en la privada, de estas gastrectomías por mangas gástricas, ¿no? Ese paciente sí baja de peso, pero su producción de ciertas cosas con el factor intrínseco puede estar comprometida hasta cierto punto. Bien, como se mencionó, pues, sin folato y B12, entonces la eritropoyesis y la granulopoyesis van a ser anormales. La traducción de eso desde el punto de vista morfológico van a ser, repito, eritrocitos grandes, de estos que están acá, y neutrófilos hipersegmentados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho segmentos. O sea, eso es anormal. Entonces, eso te habla a ti de un problema ya sea con folato o con B12 en el contexto de una anemia megaloblástica. Bien,
Paciente anémico, cool, le haces un frote de sangre periférica y obtienes esto. Tú dices, ah, bueno, tengo dos posibles opciones aquí. Si la deficiencia es folatos o es B12. Bueno, bien pudieras medirlos en sangre cada uno, sí. O también puedes estudiar otro punto de vista, ¿no? Realmente hay que hacer todo. Supuestamente cuando hay deficiencia de B12, vas a tener síntomas neurológicos que no deben verse con el tema de deficiencia de folato. No me consta porque usted sabe también como yo que pues ver pacientes no es parte de mi área de trabajo. Bien, lo otro que hay que estudiar es la dieta. ¿Ok? Estas deficiencias pueden deberse a algún tipo de dieta inadecuada, ¿no? Mira, tú una dieta estrictamente vegetariana te va a llevar eventualmente a una deficiencia de vitamina B12. Entonces hay que evaluar la dieta en estos pacientes antes de actuar esto violentamente. No violentamente, enérgicamente. Lo otro que hay que estudiar es dónde se absorbe esto, ¿no? Estas cosas se absorben en el intestino delgado, principalmente en el ileum terminal. O sea que si hay algún tipo de inflamación de esa región, ya sea una enfermedad de Crohn descompensada o una enfermedad celíaca, esto va a haber mala absorción y hasta que yo no compense eso, voy a tener deficiencia de folato y o de B12. Lo otro que sí me interesa a mí porque sí es de más estudio es el temita este de el factor intrínseco y la B12. Es un paciente con una gastritis autoinmune que destruye células parietales, entre otras cosas. Entonces, no voy a producir factor intrínseco. Yo puedo tener toda la B12 que yo quiera, que debe ser así. Pero sin factor intrínseco, la B12 no se va a absorber a nivel del intestino delgado. Y entonces viene esa anemia por deficiencia de B12. Cuando el asunto nace en el estómago, eso se llama anemia perniciosa. ¿Ok? Es una anemia secundaria a una gastritis autoinmune que lleva a deficiencia de productor de factor intrínseco que se traduce eventualmente en que no vas a absorber adecuadamente vitamina B12. Entonces, en estos pacientes hay que estudiar por una posible gastritis autoinmune o una gastritis atrófica, que ya tú sabes bastante bien de las clases anteriores, que se traduce como una gastritis con metaplasia intestinal. Mira aquí este estómago inflamado, poca glándula, mucho estroma, no hay glándula prácticamente, y ves esto que tú conoces bastante bien. ¿Mm? Las caliciformes en el estómago son anormales. Hay metaplasia intestinal. Entonces es una clásica gastritis autoinmune, ¿ok? Que ya está tan destruida la mucosa gástrica que se ha puesto eso atrófico. Hay no parietales, por lo tanto no produzco yo factor intrínseco. Si no produzco factor intrínseco, nunca voy a poder yo absorber adecuadamente la vitamina B12. Puedo tener yo toda la B12 que yo quiera, repito, pero sin factor intrínseco no lo voy a poder lograr. ¿Me explico? Y el paciente va a estar anémico con estos neutrófilos hipersegmentados y esos megaloblastos. Entonces, hay que estudiar un paciente anémico que no responda a suplementos de hierro, por ejemplo, hay que estudiar cómo está la mucosa gástrica. Puede que tengas esto acá de base y puede ser que pues tenga una gastritis autoinmune o un paciente que, por ejemplo, le hicieron una gastrectomía, que se dio por un tumor que tuvo hace 5 años, ¿no? Y ahora está anémico. Bueno, hay que estudiar cómo está este factor intrínseco de ese paciente. Y ya al final del día, pues si el estómago está bien, lo que hay que estudiar entonces es el intestino delgado, ¿no? Puede ser que el paciente tenga un tipo de enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn descompensada, algún tipo de enfermedad que conlleve mala absorción. En este caso, no va a ser solamente deficiencia de B12, va a ser deficiencia pues de todo, porque el intestino definitivamente no absorbe absolutamente nada. Bien, y en esta última sección que veremos hoy, porque no me va a alcanzar para ver todo, de verdad que esta clase es larga y la verdad es que yo no he comido nada hoy y cuando yo no como, este trabajo de hablar me produce mucha fatiga, de verdad que sí me cansa bastante, así que pues voy a terminar con esta primera parte y seguiré con la otra parte en otro momento. Vemos las anemias aplásicas. Aplásica quiere decir que A de no place crecimiento, no crece nada en la médula ósea. ¿Ves? Esta médula está llena de grasa. ¿Ok? Llena de grasa porque no hay nada. No hay ni precursor eritroide, no hay precursor mieloide, no hay megacarocitos. O sea, el paciente va a estar pancitopénico. No hay absolutamente nada en esa médula ósea cuando lo normal debería ser así.
no hay células, no hay celularidad. ¿Qué cosa llevan a aplasia? Bueno, puede tener un ataque autoinmune contra la médula ósea o hay ciertos medicamentos que llevan a eso, cuya solución es suspender ese medicamento. Mira, toda esta médula ósea es pura grasa, puros adipocitos, donde antes debió existir elementos precursores de las líneas ya conocidas. Obviamente ese paciente va a tener todo, va a estar pálido, va a estar disneico, va a estar con las defensas por el piso, va a estar con infecciones. Es un problema, ¿no? El paciente probablemente sí requiera trasplante de médula ósea, transfusiones o que retires el medicamento que está provocando esos estragos a nivel de su médula ósea. Y bueno, la contraparte de la anemia, que es ausencia o disminución de, es es la policitemia, que es más rara, pero también está bien descrita, que es por alguna razón yo tengo muchos eritrocitos en la sangre. Cuando hay policitemia, yo creo que la primera causa es neoplásica, o sea que tienes mucho precursor eritroide de médula ósea que está produciendo a su vez exceso de eritrocitos. Es lo primero que pues uno quisiera descartar. Y bueno, en ejemplos más radicales es cuando la policitemia es, por ejemplo, por una deshidratación. O sea, cuando yo tengo una diarrea muy abrupta, tan abrupta que pues yo quedo hemoconcentrado. Pero créeme que en este momento el problema no es la policitemia, realmente es la deshidratación. Así que realmente, pues, esos escenarios de disminución de volumen, pues, son menos clínicamente, no me preocupa tanto la policitemia, me preocupa más la pérdida de volumen, me preocuparía más allí. Bien, el escenario donde la policitemia es neoplásica se llama la policitemia vera, ¿no? Esta es una clásica neoplasia mieloproliferativa. Mielo porque cuando veamos la segunda parte de la clase, tú vas a ver que en tu médula ósea proliferan dos elementos, los elementos mieloides y los elementos linfoides. Ya de estos dos, al final hacen muchas otras subdivisiones, pero las neoplasias hematolinfoides principalmente se dividen en neoplasias mieloides y en neoplasias linfoides. Por ejemplo, tú ves que hay leucemias mieloides agudas, pero también hay leucemias linfoblásticas agudas. ¿Ok? Son similares, pero pues sus tratamientos, sus manejos son totalmente distintos. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico oportuno y adecuado. Bueno, la policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa BCR-ABL1 negativa. ¿Por qué es importante hacer énfasis en ese BCR-ABL1 negativa? Porque la que es positiva es la leucemia mieloide crónica. ¿Ok? Eso es clásico y es criterio diagnóstico de la leucemia mieloide crónica. Demostrar que es BCR-ABL1 positivo. Bueno, en este paciente con la policitemia vera, él produce mucho eritrocito, por eso es que pues, está policitémico, pero también produce mucho leucocito y mucha plaqueta. Este paciente produce mucho de todo. Eso se llama panmielosis, pan de todo, mielosis, o sea que en la médula ósea hay de todo. ¿Okay? El paciente produce absolutamente de todo y se asocia esto con la mutación esta de JAK2 V617F o JAK2 exon 12. Son pacientes, prácticamente todos tienen esta mutación JAK2 que conlleva a que exista una actividad tirosinquinasa excesiva, que lleva a que todos estos elementos proliferen demasiado a nivel de la médula ósea. Esto nace de aquí, hace una hemoglobina en un hemograma de un paciente y ves que el hombre tiene arriba de 16,5 y la mujer arriba de 16. Eso está demasiado elevado. Se presenta policitémico, entonces hay que estudiarlo a descartar una policitema vera. El paciente va a tener síntomas relacionados con una sangre hiperviscosa, hipersaturada de eritrocitos. Va a tener mucho evento trombótico, no es que va a tener, puede desarrollar mucho evento trombótico y lo otro que pueden tener es plétora. Esta es la plétora. ¿Ves cómo están rojos e ingurgitados los tejidos? ¿Ok? Esta plétora se asocia con una sangre hipercargada de eritrocitos. Bien, la policitemia vera va a haber fases tempranas, fases más tardías. En la fase temprana, en la médula ósea va a haber hipercelularidad. Recordemos que la celularidad se calcula en base a la edad.
Por ejemplo, yo tengo 35 años, vamos a calcular a 30. Tengo una médula ósea, por alguna razón, mi celularidad debe ser el 70%. Si mi celularidad es el 100%, eso es anormal, ¿ok? Y también para ustedes, por cierto. Una médula ósea es anormal y estos pacientes con polisis de madera tienen médulas óseas anormales. Es decir, que hay panmielosis, hay de todo. Hay mucho eritroide, mucho mieloide y mucho megacariocitos, ¿ok? Si lo dejas avanzar, eventualmente va a haber leucoeritroblastosis, que es liberación de blastos mieloides y blastos eritroides a la sangre periférica. Todo esto se va a fibrosar, ¿ok? Eso se demuestra con tinción de retículo y eventualmente todas estas neoplasias mieloproliferativas, cuando esto llegan a sus etapas finales, te desarrollan una leucemia aguda de base, ¿ok? Los blastos aumentan mucho y eventualmente te evolucionan, si no haces nada, llegan hacia una imagen parecida a una leucemia aguda. Aquí la panmielosis, hay de todo, mucho mieloide, mucho eritroide y mucho megacariocito, ¿ok? Y si no le das chance, eso te va a llevar a una transformación leucémica y allí pues el pronóstico es mucho más reservado. Nuevamente por aquí ves un montón de todo, hay de todo ahí. Yo no sé qué es todo eso, por cierto, eso hay que estudiarlo con citometría de flujo, pero es mucho precursor, que si mieloide, que si precursor eritroide y precursor de plaquetas que aquí no se ven, pero debe haber. Lo que sí se son estos azules, ¿ok? Estos azules son los clásicos eritroblastos, estos basofílicos. Con ese citoplasma tan azul, prácticamente índigo, solamente pueden ser estos eritroblastos, esos basofílicos. Y bueno, ya en fases finales se fibrosa toda la médula ósea y entonces pues se demuestra este montón de fibrosis con tinciones de retículo. Bien, voy a parar por hoy por aquí y seguiremos entonces en otra ocasión. Aparte me tengo otras cosas que hacer, se me hizo tarde. Chao, hasta luego.